Hay una regla en la aviación comercial que existe desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y que fue diseñada para proteger a los pasajeros del peor escenario posible. Esa regla dice que la puerta de la cabina del piloto debe ser a prueba de balas, a prueba de intentos de irrupción por la fuerza, y que puede ser bloqueada desde el interior por la tripulación para evitar que ningún intruso acceda a los mandos del avión. Es una regla pensada para salvar vidas. El 24 de marzo de 2015, esa misma regla, diseñada para salvar vidas, fue el instrumento que hizo imposible salvarlas. Porque quien había bloqueado la puerta desde dentro no era un terrorista que había conseguido entrar a la fuerza. Era el copiloto. El hombre que estaba exactamente donde se supone que debía estar. El hombre en quien todos los sistemas de seguridad de la aviación confiaban. Andreas Lubitz tenía 27 años. Llevaba desde los 14 soñando con ser piloto. Había construido su carrera con una dedicación que sus instructores describieron como ejemplar. Y el 24 de marzo de 2015, a las 10:29 de la mañana, mientras sobrevolaba los Alpes franceses a casi 12.000 metros de altitud, con 149 vidas a su cargo, introdujo en el panel de control de vuelo las instrucciones para descender hasta 100 pies sobre el terreno. Y esperó. La puerta que diseñaron después del 11 de septiembre para proteger a todos. Ese día fue el arma. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro, y tenía las llaves. Lo que ocurrió en los 8 minutos siguientes es una de las tragedias más perturbadoras de la historia de la aviación moderna. No porque fuera un fallo técnico, ni un error de navegación, ni un fenómeno meteorológico imposible de prever, sino porque fue algo para lo que ningún sistema, ninguna lista de verificación y ningún protocolo de emergencia había sido diseñado. El enemigo estaba dentro, y la única persona con autoridad para detenerlo estaba al otro lado de una puerta que no podía abrir. ¿Sabías que la puerta de la cabina de la A320 de Airbus fue diseñada para resistir balas y hachazos? ¿Que es físicamente imposible abrirla desde fuera si alguien la bloquea desde dentro? Esa diseñaba para proteger. Ese día mató. El martes 24 de marzo de 2015, amaneyó sobre Barcelona con el cielo despejado y una temperatura de 15 grados, la climatología perfecta de la primavera mediterránea. En la terminal B del aeropuerto del Prat, los pasajeros del vuelo 4U95-25 de Germanwings comenzaron a congregarse en la puerta de embarque D34 a partir de las 9 de la mañana. Entre los 144 pasajeros había una mezcla que resumía perfectamente la cotidianidad del vuelo europeo de comienzos del siglo XXI. 16 estudiantes alemanes de entre 16 y 18 años que regresaban a casa tras un intercambio escolar en España, acompañados por 2 profesores, varias familias que habían pasado unos días en Barcelona, viajeros de negocios con maletines y auriculares, una soprano española que acababa de debutar con gran éxito en el Gran Teatre del Liceu, un bebé de 11 meses, 2 pilotos de Lufthansa que viajaban como pasajeros para posicionarse en otro vuelo. Ese detalle de los 2 pilotos de Lufthansa viajando como pasajeros es uno de los que más han resonado en la comunidad de la aviación después del accidente. 2 pilotos experimentados en la cabina de pasajeros, 2 personas con formación aeronáutica que podrían, en cualquier otra circunstancia, haber ayudado a manejar una emergencia. 2 personas que ese día no podían hacer absolutamente nada, porque la única emergencia que importaba estaba al otro lado de una puerta que ninguna formación aeronáutica del mundo podía abrir. Para entender completamente lo que ocurrió el 24 de marzo de 2015, hay que entender primero cómo llegó a existir la puerta que hizo posible el accidente. Antes del 11 de septiembre de 2001, las puertas de las cabinas de piloto en los aviones comerciales eran puertas ordinarias, resistentes, pero no mucho más que una puerta de interior reforzada. No tenían sistemas de bloqueo electrónico. En muchas circunstancias, no estaban ni siquiera cerradas durante el vuelo. Los ataques del 11 de septiembre cambiaron eso radicalmente. La FAA
y la EASA establecieron requisitos obligatorios para que todas las puertas de cabina fueran sustituidas por puertas reforzadas capaces de resistir balas, explosiones e intentos de irrupción por la fuerza. El diseño de Airbus para el A320 incluyó un sistema de control de acceso electrónico, un teclado exterior con código y un botón interior que permitiría al piloto autorizar la entrada o bloquearla activamente durante un periodo determinado. Ese diseño fue aprobado por los reguladores, fue implementado en miles de aeronaves en todo el mundo. Y durante 14 años funcionó exactamente como debía. Nadie en el proceso de diseño contempló, o si lo contempló no lo consideró suficientemente probable para diseñar contra ello, el escenario en que el peligro viniera de dentro. El escenario en que el piloto que controlaba el botón de bloqueo desde el interior fuera el propio peligro. La puerta que mató a 150 personas fue diseñada para salvarles la vida. Los mismos ingenieros que la diseñaron después del 11 de septiembre la fabricaron para protegerles de un peligro externo. No contemplaron el peligro interno. Ese punto ciego costó 14 años en identificarse y 150 vidas en hacerse evidente. Al mando del vuelo, el comandante Patrick Sondenheimer, 34 años, natural de Renania del Norte, Westfalia, con 6.763 horas de vuelo registradas. Sondenheimer era conocido entre sus colegas de Germanwings como un piloto metódico, tranquilo y de carácter afable. Sus evaluaciones de rendimiento eran consistentemente positivas. Patrick Sondenheimer había llegado a la profesión de piloto de la misma manera que la mayoría de sus compañeros de generación en las aerolíneas europeas de bajo coste, con mucho esfuerzo, mucha deuda de formación y mucha dedicación. No era el capitán de prestigio de la gran aerolínea de bandera con una oficina y un despacho propio. Era un profesional joven que hacía bien su trabajo en una aerolínea que operaba con márgenes ajustados. Un hombre de 34 años, con mujer y 2 hijos pequeños, que esa mañana fue a trabajar como cualquier martes. Nunca había volado con Andreas Lubitz antes de ese día. Eso era habitual en Germanwings. Las compañías de bajo coste no tienen los mismos esquemas de tripulaciones fijas que las grandes aerolíneas tradicionales. Los pilotos rotan con compañeros distintos con frecuencia. El primer vuelo que Sondenheimer hizo con Lubitz ese martes fue el primero y el último. Sondenheimer y Lubitz nunca habían volado juntos antes de ese día. No se conocían. Lo único que sabía Sondenheimer de Lubitz era lo que podía ver: uniformado, credenciales en regla, comportamiento normal en el despacho prevuelo. En aviación moderna, eso es suficiente. Ese día no lo fue. En el asiento del copiloto, Andreas Lubitz, 27 años, natural de Montabaur, en Renania-Palatinado. Un joven que llevaba desde los 14 años frecuentando el club de vuelo local, que se había formado en la Academia de Pilotos de Lufthansa, en Bremen y en Phoenix, Arizona, y que había obtenido su licencia de piloto de línea aérea con calificaciones que sus instructores describieron como satisfactorias. Nada en el exterior de Andreas Lubitz esa mañana en la terminal de El Prat sugería que algo estuviera mal. Era el copiloto asignado al vuelo. Estaba uniformado, con sus credenciales en regla, perfectamente integrado en la rutina de despacho prevuelo. Quien lo viera entrar esa mañana al avión vería exactamente lo que debía ver: un piloto joven en el inicio de su carrera, cumpliendo con su trabajo. Lo que nadie al verle esa mañana podía saber: que en su apartamento de Düsseldorf había fragmentos de notas médicas rasgadas, que en su ordenador había búsquedas sobre métodos de suicidio y sobre el sistema de bloqueo de la puerta de la 320, que en su cajón había una baja médica válida para ese día que nunca había presentado a la aerolínea, que estaba enfermo, que lo sabía, y que ese día había decidido ir igualmente. El vuelo 4U9525 empujó hacia atrás a las 9:55 horas. A las 10:01 horas, el Airbus A320 rodó hacia la pista 25L y despegó con rumbo oeste,
antes de virar hacia el norte, en su escalada programada hacia el nivel de vuelo 370. 37.000 pies, 11.000 metros. Las grabaciones del CUB-R de las primeras fases del vuelo muestran una cabina de vuelo sin nada inusual. Conversaciones profesionales sobre el plan de vuelo, sobre las condiciones meteorológicas, sobre el destino. En algún momento, conversación informal, como es habitual entre dos pilotos que pasan 40 minutos compartiendo un espacio muy reducido. Sondenheimer hizo algún comentario sobre el aterrizaje en Düsseldorf del día anterior. Lubitz respondió con brevedad. 10:01. Despegue del aeropuerto de Barcelona, el Prat. 150 personas a bordo. 10:27. El A320 alcanza el nivel de vuelo. Flota 370. Crucero estable, ruta normal. 10:27:43. El comandante Sondenheimer abandona la cabina. Lubitz queda solo a los mandos. A las 10:27 horas y 43 segundos, el comandante Sondenheimer abandonó la cabina para ir al lavabo. Era un momento absolutamente ordinario y rutinario. Y en los segundos inmediatamente posteriores a que Sondenheimer cerrara la puerta tras de sí, Andreas Lubitz introdujo en el selector de altitud del piloto automático la instrucción de descenso, la altitud objetivo, 100 pies, la velocidad de descenso, la máxima disponible. Luego activó el bloqueo de la puerta desde el interior. Esas dos acciones, ejecutadas con calma en pocos segundos, sellaron el destino de 149 personas, y nadie en ese avión lo sabía todavía. Antes de describir lo que ocurrió segundo a segundo, en esos 8 minutos, hay que hablar del sonido que domina la grabación del CUB-R durante todo ese tiempo. Porque es el sonido más perturbador de toda la grabación. Más perturbador que los golpes en la puerta. Más perturbador que el hacha. Más perturbador que las alarmas. Es la respiración de Andreas Lubitz. El BEA, en su informe final, describe la respiración del copiloto durante los 8 minutos del descenso como la respiración normal de una persona despierta y consciente. No hay signos de agitación. No hay llanto. No hay habla. No hay variaciones apreciables de frecuencia ni de intensidad. Solo respiración regular, tranquila, como la de alguien que está descansando. Eso, y hay que detenerse aquí para dejar que el espectador procese completamente lo que eso significa. Es lo más aterrador de toda la historia del vuelo 9525. No el crimen en sí. No la puerta. No el descenso. La respiración. La calma absoluta, sin remordimiento aparente, sin duda visible, de alguien que en esos 8 minutos está haciendo exactamente lo que había decidido hacer. BEA, informe final. La respiración del copiloto se mantuvo regular y sin variaciones durante los 8 minutos completos del descenso. No se detectó ninguna comunicación verbal durante ese periodo. Solo respiración. Regular. Tranquila. Hasta el impacto. Sondenheimer regresó a la cabina aproximadamente 4 minutos después de haber salido. En ese tiempo, el A320 ya había iniciado su descenso desde los 37.000 pies. El comandante no podía saber qué estaba ocurriendo al otro lado de la puerta. Solo sabía que la puerta no se abría. El A320 está equipado con un sistema de acceso a la cabina que permite a los pilotos abrir la puerta desde fuera, introduciendo un código numérico en un teclado. Cuando el código es introducido correctamente, la puerta se abre automáticamente después de un retardo de 30 segundos, a menos que el piloto que está dentro la bloquee activamente durante ese intervalo. Es un sistema diseñado para permitir el acceso de emergencia en caso de que el piloto esté incapacitado. Lubitz introdujo el bloqueo cada vez que Sondenheimer introdujo el código, una y otra vez. Durante los 8 minutos siguientes, el comandante probó el teclado repetidas veces. Cada vez, el sistema iniciaba la cuenta regresiva de 30 segundos. Cada vez, desde dentro, Lubitz la interrumpió. 10:29:57.
Primer intento de Sondenheimer de abrir la puerta con código de acceso. Sin éxito. 10:30:00. Control aéreo francés comienza a llamar al vuelo. 4 U9525. Sin respuesta. Marsella. Germanwings 4 Uniform 9525. Llame a Marsella en 127. Decimal 275. Marsella. 4 Uniform 9525. Confirme nivel de vuelo y eje de ruta. Cambio. Marsella. Germanwings 9525. Squawk 7700. Código Internacional de Emergencia General. Los psicólogos de aviación que han analizado el accidente del vuelo 9525 han dedicado considerable atención no solo al perfil de Lubitz, sino a la experiencia del comandante Sondenheimer en esos 8 minutos. Es una dimensión del caso que raramente aparece en los análisis periodísticos, pero que los profesionales de la aviación y los psicólogos de crisis consideran esencial. Sondenheimer era un piloto experimentado. Su formación le había preparado para manejar casi cualquier escenario. Fallos de motor, incendios, despresurizaciones, emergencias médicas. Pero no había ninguna página en el manual de procedimientos de emergencia de la Sectorsease 320 que describiera qué hacer cuando el copiloto bloquea la cabina desde dentro y el avión desciende deliberadamente hacia el terreno. Ese escenario no existía en ningún manual, porque nadie había pensado que necesitara existir. Lo que los psicólogos describen como el rasgo más notable de la respuesta de Sondenheimer es la ausencia de pánico paralizante. Las grabaciones del CVR muestran a un hombre que, a pesar de estar en la situación más imposible de su carrera, continuó actuando. Continuó intentando el teclado. Continuó llamando verbalmente. Continuó con el hacha cuando el teclado falló. En los últimos segundos de grabación, seguía activo. No se había rendido. No se había derrumbado. Había agotado todas las opciones disponibles y estaba buscando más. Los 8 minutos entre el bloqueo de la puerta y el impacto equivalen a 480 segundos. El comandante probó el código repetidamente, llamó verbalmente, consiguió el hacha y la usó durante los últimos minutos. Todo en 480 segundos, sin parar. Eso no es pánico, es determinación pura. A bordo, en el pasillo adyacente a la cabina, otros miembros de la tripulación habían acudido a ayudar a Sondenheimer. Las grabaciones externas del CVR recogen el sonido de varios cuerpos golpeando la puerta, primero con los puños, luego más fuerte, luego el sonido inconfundible de una herramienta metálica. El comandante Sondenheimer había tomado el hacha de emergencia del compartimento del pasillo y estaba intentando abrir la puerta a hachazos. La puerta de la cabina de la 320 está construida con materiales compuestos y acero reforzado. Fue diseñada para resistir los intentos de irrupción por la fuerza. Resistía las balas del calibre utilizado por los equipos de seguridad. Resistía los golpes del hacha de emergencia. Y seguía resistiendo, mientras el avión descendía a una velocidad que no dejaba ya ningún margen. Mientras todo esto ocurría en el pasillo, los 144 pasajeros de la 320 estaban en sus asientos. En los primeros minutos del descenso, muchos de ellos no sabían que algo iba fundamentalmente mal. Los aviones descienden con regularidad. Pero a medida que el descenso se prolongó y se aceleró, y a medida que la altitud disminuyó lo suficiente como para que las montañas comenzaran a ser visibles por las ventanillas de una manera diferente a la habitual, algo debió de cambiar en la atmósfera de la cabina. Pull up. Terrain ahead. Pull up. Sink rate. Pull up. Terrain. El impacto a 700 km por hora contra una ladera rocosa a más de 2000 metros de altitud desintegró el avión en fragmentos de pocos centímetros. Los restos quedaron esparcidos en un radio de varios kilómetros, sobre un terreno inaccesible por tierra. El primer equipo de rescate tardó más de 4 horas en llegar al lugar.
No había nada que rescatar. A esa velocidad, contra ese terreno, a esa altitud, la muerte de los 150 ocupantes fue instantánea. Eso es lo que el informe del BEA establece. No es consuelo. Pero es la única gracia que ese día contuvo, que los últimos segundos de los 144 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación no fueron más largos de lo que fueron. El comandante Sondenheimer murió al otro lado de la puerta, que no pudo abrir. Con el hacha en la mano, según los testimonios de los compañeros de tripulación que estaban con él en el pasillo. Lo último que hizo fue seguir intentando lo único que podía hacer. No fue suficiente. Y eso, más que cualquier otra cosa de esta historia, define la naturaleza de lo que ocurrió. Las operaciones de búsqueda comenzaron pocas horas después del impacto. El Flight Data Recorder fue recuperado el propio día 24. El CVR, el día siguiente, en estado dañado pero con los datos intactos. Los investigadores del BEA comenzaron a analizar las grabaciones esa misma noche. Lo que escucharon en las primeras horas les dio una versión de los hechos que no encajaba con ningún escenario conocido de accidente de aviación. El descenso era deliberado. El bloqueo de la puerta era deliberado. La no respuesta era deliberada. Y la respiración regular del copiloto descartaba la posibilidad de que Lubitz estuviera incapacitado. El fiscal de Marsella, Bryce Robin, convocó una rueda de prensa el 26 de marzo, apenas 48 horas después del accidente, en la que hizo pública la conclusión que las grabaciones imponían. El copiloto, Andreas Lubitz, había destruido el avión de forma deliberada. Fue una de las ruedas de prensa más inusitadas en la historia de las investigaciones de accidentes aéreos. Admitir en público, con 150 muertos todavía sin enterrar, que la causa era un acto suicida-homicida, perpetrado por uno de los propios pilotos del vuelo. Mientras el BEA analizaba las grabaciones del CVR, los investigadores alemanes entraron en el apartamento de Andreas Lubitz en Düsseldorf. Lo que encontraron allí fue aún más perturbador que lo que las grabaciones ya habían revelado, porque mostraba que lo que había ocurrido en los Alpes no había sido un impulso repentino, sino el resultado de una planificación deliberada y prolongada. En el apartamento, los investigadores encontraron fragmentos de notas médicas rasgadas y parcialmente destruidas. Los fragmentos, reconstruidos pacientemente por los forenses alemanes, revelaron que Lubitz había visitado a varios médicos diferentes en las semanas y meses previos al accidente y que le habían diagnosticado una depresión severa con ideación suicida. Encontraron una baja médica vigente para el día del accidente que Lubitz había recibido de su médico y que no había presentado a Germanwings. La había destruido en lugar de comunicarla. El análisis del historial de búsquedas en Internet en sus dispositivos reveló que, en los días previos al vuelo, había buscado información sobre métodos de suicidio, sobre los efectos de la despresurización de una cabina de avión y, de forma específica y técnica, sobre el sistema de bloqueo de la puerta de la cabina del Airbus A320 y las condiciones bajo las cuales ese bloqueo podía ser activado y mantenido desde el interior. Extracto del informe del BEA. Las búsquedas realizadas por el copiloto en los días previos al accidente incluyen consultas sobre procedimientos de suicidio y sobre los mecanismos de bloqueo de la puerta de la cabina del A320. Estas búsquedas son consistentes con una planificación deliberada del acto. Que Lubitz destruyera deliberadamente las bajas médicas en lugar de simplemente no presentarlas es un detalle que los psicólogos forenses han subrayado como especialmente significativo. La destrucción activa es diferente de la omisión pasiva. Implica que Lubitz era consciente del peligro que representaban esos documentos, que sabía que si alguien los encontraba, la operación que estaba planeando podría ser detectada y detenida. La destrucción de las bajas no es el comportamiento de alguien que actúa impulsivamente. Es el comportamiento de alguien que está ejecutando un plan con frialdad. Y eso hace más perturbador todavía el hecho de que esa planificación no fuera detectable desde fuera. Sus compañeros de trabajo no notaron nada. El despacho prevuelo con Sondenheimer
Ese martes fue completamente ordinario. Entre el Lubitz que había planeado lo que había planeado y el Lubitz que era visible para el mundo, había una distancia que ningún sistema de detección externo era capaz de cruzar. No fue un impulso. No fue una crisis repentina en el aire. Lubitz lo investigó, lo planificó, lo preparó durante días y luego fue a trabajar. Esa planificación fría y meticulosa es lo que hace este caso diferente a la mayoría de los suicidios con víctimas. La implementación de los programas de apoyo a la salud mental de los pilotos después del accidente de Germanwings fue, dentro de los tiempos habituales del sector aeronáutico, rápida. Lufthansa, Germanwings y muchas otras aerolíneas europeas establecieron en 2015 y 2016 programas conocidos como Peer Support Programs o Human Performance Programs, sistemas de apoyo confidencial en que los pilotos podían buscar ayuda psicológica a través de compañeros entrenados como primeros respondedores de salud mental, sin que esa búsqueda de ayuda fuera comunicada automáticamente a la aerolínea ni a los reguladores. El concepto es sólido. La idea de que un piloto con problemas psicológicos pueda pedir ayuda a un igual, alguien que entiende la profesión y las presiones que conlleva, sin el miedo inmediato a perder la licencia, es un avance real respecto al modelo anterior, en que la única opción era el sistema médico formal con todas sus consecuencias potenciales. En los años desde su implementación, varios de estos programas han reportado niveles de utilización positivos. Pilotos que se han acercado voluntariamente a buscar apoyo. Pero los límites también son reales, y los investigadores de salud mental en aviación los señalan con honestidad. El primero, la confidencialidad tiene límites. Si un piloto que está usando el programa Peer Support revela una intención suicida activa o un riesgo inminente para la seguridad, el programa tiene que actuar. En ese punto, la confidencialidad cede ante la seguridad. Y eso significa que el piloto que tiene miedo a ese punto de ruptura de la confidencialidad puede simplemente no llegar hasta él. El segundo límite es cultural. Una década de programas formales no borra décadas de cultura profesional, en la que la salud mental perfecta era una condición implícita del rol de piloto. Los pilotos son, por formación y por selección, personas que gestionan situaciones de alta presión con calma y eficiencia. Admitir que esa calma tiene límites, que esa eficiencia puede estar comprometida, requiere un nivel de vulnerabilidad que la cultura profesional de la aviación no ha valorizado históricamente. Eso no cambia con un programa nuevo, cambia con generaciones. La historia médica de Andreas Lubitz es, desde el punto de vista de la seguridad de la aviación, la parte más compleja e inquietante de todo el caso. No únicamente porque Lubitz ocultara sus problemas psicológicos, sino porque el sistema que debía detectar esos problemas y actuar en consecuencia falló en múltiples puntos. Lubitz había tenido ya un episodio de depresión grave en 2009, cuando interrumpió su formación de piloto en la Academia de Lufthansa durante varios meses para recibir tratamiento. Tras recuperarse y recibir el alta médica, retomó la formación. La información sobre ese episodio estaba disponible en sus registros médicos de la Academia. No estaba disponible, al menos no de forma accesible, para los médicos que posteriormente lo evaluaron para su certificado médico de piloto. Los médicos que le vieron en las semanas previas al accidente sí identificaron síntomas preocupantes y le extendieron bajas médicas. Pero esos médicos no tenían la obligación legal de comunicar su diagnóstico a la aerolínea ni a la aviación civil por las leyes de confidencialidad médica vigentes en Alemania. Lubitz, sabiendo que una baja médica significaría el fin de su carrera como piloto, destruyó las bajas en lugar de presentarlas. La investigación del accidente del vuelo 9525 generó una avalancha de cambios regulatorios en la aviación civil europea, que fueron aplicados con una velocidad inusual para un sector habitualmente cauto en sus reformas. El cambio más inmediato fue la regla de los 2 tripulantes en cabina. A partir del accidente, la EASA y la mayoría de las aerolíneas europeas implementaron el requisito de que hubiera siempre al menos 2 personas en la cabina de vuelo. Si un piloto abandona la cabina,
un auxiliar de vuelo debe entrar. Esta regla, que ya existía en muchas aerolíneas americanas desde el 11 de septiembre, no era obligatoria en Europa antes del accidente de Germanwings. El segundo cambio fue la revisión de los sistemas de evaluación psicológica de los pilotos. La EASA introdujo requisitos más estrictos para la evaluación psicológica en la formación inicial y para el seguimiento periódico de la salud mental. Y el tercer cambio fue una revisión del sistema de confidencialidad médica aplicado a los pilotos. Varios países modificaron su legislación para permitir que, bajo circunstancias estrictamente definidas, los médicos que atendían a pilotos pudieran comunicar a las autoridades de aviación la existencia de condiciones médicas que representaran un riesgo para la seguridad. Hay una dimensión del caso Germanwings que raramente aparece en las narrativas periodísticas del accidente y que, sin embargo, es probablemente la más importante para entender cómo evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Andreas Lubitz no ocultó todos sus problemas psicológicos a todos. Buscó ayuda, visitó médicos, aceptó bajas médicas. En varios momentos del proceso, el sistema de atención médica le ofreció exactamente lo que debía ofrecer: diagnóstico, tratamiento, tiempo para recuperarse. El problema fue el sistema paralelo al médico, el sistema profesional de un piloto que sabía que si su enfermedad era comunicada a la aviación civil, su certificado médico sería retirado y su carrera quedaría destruida. Los investigadores que analizaron el perfil psicológico de Lubitz después del accidente describieron a un joven cuya identidad personal estaba tan completamente fusionada con su carrera de piloto que la pérdida de esa carrera era para él psicológicamente equivalente a la pérdida de sí mismo. En ese contexto, la decisión de destruir las bajas médicas y seguir volando no era la decisión de un hombre que no sabía lo que hacía. Era, en su lógica interna, la única forma que veía de no dejar de existir como lo que era. Análisis psicológico del perfil de Lubitz, realizado por el grupo de expertos del BEA. El copiloto mostraba una identificación extrema con su rol profesional. La amenaza a esa identidad profesional parece haber funcionado, en el contexto de su patología depresiva, como un detonante que amplificó de forma determinante la ideación suicida preexistente. Lo que este análisis sugiere es que el sistema que generó el accidente de Germanwings no fue únicamente el fallo de un individuo enfermo. Fue también el fallo de un sistema que no tenía ningún mecanismo para que un piloto con problemas psicológicos pidiera ayuda sin arriesgar su licencia, su carrera y su identidad. Un sistema que, al no tener esa salida segura, generaba exactamente el incentivo equivocado: ocultar, esconder, destruir las pruebas y seguir volando hasta que la crisis interna explotara de la forma más destructiva posible. Patrick Sondenheimer, el comandante del vuelo 9525, murió en el impacto junto con los 149 demás ocupantes del avión. Tenía 34 años. Dejaba mujer y 2 hijos pequeños en Alemania. En los años posteriores al accidente, su familia se resistió activamente a que su figura quedara reducida a la del comandante que no pudo abrir la puerta. Sus compañeros de Germanwings describieron a un piloto extraordinariamente competente y de una calidad humana que todos los que lo conocieron mencionan con la misma emoción contenida. Un hombre que en los 8 minutos más infernales que cualquier comandante puede vivir, mantuvo la cabeza y hizo todo lo que humanamente pudo hacer. Lo hizo todo bien. Intentó el teclado. Intentó la comunicación verbal. Tomó el hacha. Intentó forzar la puerta. Nada fue suficiente. Y eso, más que cualquier otra cosa de esta historia, es lo que define la naturaleza de lo que ocurrió. No fue un fallo humano ordinario que una actuación diferente podría haber corregido. Fue un sistema que encontró su punto ciego más terrible. Y el hombre que estaba al otro lado de esa puerta agotó todo intentando cerrar ese punto ciego con sus propias manos.
hay una dimensión del accidente del vuelo 9525, que golpeó a la opinión pública de forma específica. Los 16 estudiantes alemanes de instituto que regresaban a casa desde España. Tenían entre 15 y 18 años. Eran del Joseph König Gymnasium de Haltern am See, un pequeño municipio del noroeste de Alemania. Habían pasado una semana en Barcelona, en un programa de intercambio escolar. Regresaban a casa con recuerdos, con fotos en el móvil, con regalos para sus familias, con las historias de esa semana que iban a contar a sus amigos los días siguientes. 2 de sus profesoras viajaban con ellos. En Haltern am See, el impacto fue como el de una guerra. Un municipio de 36.000 habitantes que perdió en un solo día 16 chicos y chicas, y 2 profesoras que todo el mundo conocía. Las escuelas cerraron. Las familias se reunieron. Las imágenes de los retratos escolares de los 16 estudiantes dieron la vuelta al mundo. Caras de adolescentes sonriendo en la foto oficial de fin de curso, con toda la vida por delante. Y entre los 144 pasajeros había también una soprano española que acababa de debutar con gran éxito en el Gran Teatre del Liceu. Un hito de su carrera. El tipo de debut del que uno habla durante años. Y un bebé de 11 meses. Y 2 pilotos de Lufthansa que viajaban de pasajeros. Y familias de vacaciones. Y viajeros de negocios. 150 historias que el número 150 resume y borra al mismo tiempo. El número 150 no dice nada sobre quiénes eran, solo dice cuántos murieron. 16 estudiantes, 2 profesoras, un bebé de 11 meses, una soprano en el pico de su carrera, un comandante con 2 hijos pequeños. No hay forma de ordenar esas vidas. Solo hay 150 muertes en una ladera de los Alpes. Y un sistema que falló antes de que ninguna de ellas pudiera hacer nada. Desde el accidente de Germanwings, la EASA y las principales aerolíneas europeas han establecido programas de apoyo a la salud mental de los pilotos que ofrecen la posibilidad de buscar ayuda psicológica de forma confidencial, sin que esa búsqueda implique automáticamente la retirada del certificado médico. Estos programas son un avance real, pero tienen límites también reales. El más fundamental es que su eficacia depende completamente de que los pilotos confíen en que la confidencialidad prometida es real y sostenida. Y esa confianza, en una industria donde la relación entre salud mental y certificado médico ha sido históricamente binaria, o estás bien y vuelas, o no estás bien y no vuelas, no se construye con un par de años de programas nuevos. 10 años después del accidente, la pregunta de cuántos pilotos en el mundo activo están volando con condiciones psicológicas que deberían estar siendo tratadas, pero que no lo están siendo porque el piloto tiene miedo de lo que eso implicaría para su carrera, sigue sin tener respuesta. No porque nadie quiera responderla, sino porque el sistema no tiene manera de saberlo. ¿Cuántos pilotos están volando hoy con condiciones psicológicas no declaradas porque saben que declararlas les costaría la carrera? El sistema no lo sabe. Por definición. La paradoja de la confianza, lo que ningún sistema puede resolver completamente. El caso del vuelo 9525 ha sido analizado en docenas de universidades, en comisiones parlamentarias y en simulacros de entrenamiento de pilotos. Y en todos esos análisis, la misma conclusión emerge con obstinada regularidad: que los sistemas de seguridad son diseñados para gestionar comportamientos predecibles, y que los seres humanos son, por definición, capaces de comportamientos que ningún sistema predijo. La puerta del AR320 fue diseñada para un comportamiento predecible, que el peligro viniera de fuera. La confidencialidad médica fue diseñada para proteger un comportamiento predecible, que los pacientes necesitaran intimidad para buscar atención. El certificado médico de piloto fue diseñado para filtrar un comportamiento predecible, que alguien con una condición grave no pudiera ocultar todos los síntomas en una evaluación anual. Los 3 sistemas fallaron frente a un comportamiento que ninguno había modelado. Un piloto que había planeado durante días exactamente cómo usar los 3 sistemas contra sí mismos. Eso no significa que los sistemas estén mal diseñados.
significa que ningún sistema puede anticipar completamente la complejidad del comportamiento humano, y que cada vez que un sistema se actualiza para anticipar un nuevo tipo de comportamiento, crea implícitamente nuevos bordes ciegos. La seguridad no es un estado que se alcanza, es un proceso que nunca termina. ¿Un piloto con depresión debe perder automáticamente su licencia? Si la respuesta es sí, tienes un sistema donde cualquier piloto que admita tener un problema psicológico sabe que va a perder su carrera. Y ese sistema genera exactamente lo que generó con Lubitz. Pilotos que ocultan, que destruyen las pruebas, que siguen volando enfermos, porque la alternativa de revelar la enfermedad es demasiado costosa. Si la respuesta es no, tienes un sistema donde los pilotos con condiciones psicológicas potencialmente peligrosas pueden seguir volando mientras reciben tratamiento. Y eso implica un grado de confianza en el tratamiento, en el seguimiento y en la evaluación continua que, como el caso Lubitz demostró, los sistemas actuales no tienen garantizada. No hay una respuesta que no tenga un coste. Y esa es quizás la lección más incómoda de todo el vuelo 9525. Que a veces los sistemas de seguridad generan sus propios puntos ciegos. Y que a veces el punto ciego más peligroso no está en la tecnología ni en los procedimientos. Está en el espacio entre lo que un ser humano siente y lo que el sistema que lo rodea le permite decir en voz alta. En el relato público del vuelo 9525, el comandante Patrick Sondenheimer ocupa un lugar especialmente cruel. Es el hombre que no pudo abrir la puerta. Esa frase lo define en la mayoría de los artículos, en la mayoría de los documentales, en la mayoría de las referencias al caso. Y aunque esa frase es factualmente exacta, es también profundamente injusta como resumen de lo que Sondenheimer fue y de lo que hizo esos 8 minutos. Sus compañeros de Germanwings, en los testimonios que dieron a los medios y a las autoridades, describieron a un piloto extraordinariamente competente y de una calidad humana que todos los que lo conocieron mencionan con la misma emoción contenida. Alguien que ayudaba a los compañeros nuevos sin que nadie se lo pidiera, que recordaba los nombres de los auxiliares de vuelo con los que nunca había volado antes, que hacía el despacho prevuelo con una meticulosidad que algunos encontraban casi exagerada, pero que refleja el tipo de consciencia profesional que separa a los pilotos buenos de los pilotos excelentes. Su familia estableció una fundación en su nombre en los años siguientes al accidente, no para mantener viva la memoria del hombre que no pudo abrir la puerta, para mantener viva la memoria del hombre que lo intentó todo, que agotó cada opción disponible, que no se rindió ni en los últimos segundos, y que murió con el hacha en la mano al otro lado de una puerta que no le debía haber bloqueado jamás. Esa es la historia de Patrick Sondenheimer, que merece ser contada. No la del fracaso, la de la determinación. Y quizás sea esa la diferencia más importante que el accidente de Germanwings nos deja sobre la naturaleza humana. Que en la situación más imposible que un comandante puede vivir, un hombre de 34 años eligió seguir intentando hasta el final. No porque había garantía de éxito, porque no había ninguna otra elección que pudiera tomar y seguir siendo la persona que era. Patrick Sondenheimer no es el comandante que no pudo abrir la puerta. Es el comandante que intentó todo lo que humanamente podía intentar para abrirla. Esa diferencia es pequeña en el resultado. Es enorme en lo que dice sobre quién era ese hombre. 150 personas. 34 años el comandante. 27 el copiloto. 16 estudiantes que no llegaron a casa. Un bebé de 11 meses. Una soprano. 2 pilotos de Lufthansa que viajaban de pasajeros. Ninguno de ellos eligió estar en ese avión ese día pensando que iba a ser el último. Ninguno de ellos tenía ninguna razón para pensar que ese vuelo ordinario de 40 minutos entre Barcelona y Düsseldorf iba a terminar en una ladera de los Alpes. Lo que ocurrió el 24 de marzo de 2015 no fue un accidente de aviación en el sentido tradicional del término. Fue la convergencia de una enfermedad no tratada adecuadamente, de un sistema que no tenía salida segura para quien la padecía, y de una tecnología de seguridad que encontró su contradicción más terrible.
Cada uno de esos elementos, por separado, era manejable. Juntos, en ese avión, ese día, fueron letales. El comandante Sondenheimer hizo todo lo que un ser humano puede hacer, al otro lado de una puerta que no cede. Y no fue suficiente. Eso no es una crítica a Patrick Sondenheimer. Es una descripción honesta del límite que ese día alcanzó el sistema. Y el sistema, desde ese día, es un poco mejor. No perfecto. Un poco mejor. Hay más programas de apoyo a la salud mental. Hay la regla de los 2 tripulantes en cabina. Hay más conciencia, más debate, más honestidad sobre algo que la industria de la aviación preferiría no tener que discutir en público. Y esa mejora, pequeña, imperfecta, está escrita con los nombres de 150 personas que ya no pueden elegir subir o no subir a un avión. Los Alpes franceses no guardan ningún registro de lo que ocurrió el 24 de marzo de 2015. Las montañas son indiferentes a la historia humana. El macizo de Trois-Évêchés es hoy lo que era entonces: pedra, nieve y silencio. Pero en algún lugar de esa ladera, bajo la roca y el tiempo, están los restos de 150 personas que esa mañana se subieron a un avión ordinario en Barcelona. Y en cada avión del mundo que lleva 2 personas en la cabina de vuelo, cuando antes solo había una, en cada programa de apoyo a la salud mental que un piloto usa sin miedo a las consecuencias, hay algo que esas 150 personas le dejaron a la aviación sin quererlo y sin saberlo. Hay un último aspecto del caso del vuelo 9525 que raramente recibe la atención que merece en las narraciones periodísticas: el impacto en la comunidad de pilotos. El accidente de Germanwings no solo sacudió a los pasajeros y a las familias de las víctimas, sacudió a la profesión entera. Miles de pilotos en todo el mundo que leyeron la noticia el 24 de marzo de 2015 no leyeron sobre alguien diferente a ellos. Leyeron sobre un compañero de profesión que había hecho algo que ninguno de ellos quería asociar con la profesión que habían elegido. Y leyeron sobre el sistema que había contribuido a que eso ocurriera. Muchos pilotos reconocieron, en los debates internos de la profesión que siguieron al accidente, algo que muy pocos se habrían atrevido a decir en público: que la presión de no revelar problemas psicológicos era real y cotidiana, que ellos también habían pensado alguna vez que si mencionaban que estaban pasando un periodo difícil, las consecuencias podrían ser desproporcionadas, que el sistema creía pedir salud mental perfecta como condición de la profesión, y que esa exigencia implícita producía exactamente la cultura del silencio que el accidente de Germanwings había expuesto de la forma más brutal posible. Esa honestidad, expresada en los foros internos de la aviación después del accidente, es quizás el legado más valioso del vuelo 9525. No los cambios regulatorios, que son importantes pero imperfectos. No los programas de peer support, que son un avance pero no una solución completa, sino esa conversación interna, incómoda, necesaria, sobre lo que la profesión esperaba de sus miembros y sobre el coste humano de esa expectativa. Esa conversación todavía no ha terminado. Probablemente no deba terminar nunca. Porque de la forma más inadvertida e involuntaria, los 150 pasajeros del vuelo 9525 contribuyeron a hacer la aviación un poco más consciente de sus propios límites. Y eso, aunque no sea consuelo, es lo único que puede decirse. Déjanos en los comentarios tu respuesta a la pregunta de hoy. ¿Un piloto con depresión debe perder automáticamente su licencia? Y suscríbete para el siguiente caso.